La luz blanca del techo parpadeaba con una lentitud irritante, lanzando sombras intermitentes sobre las caras tensas de los cadetes. En el centro de la sala, una figura permanecía inmóvil. No llevaba insignias visibles, ni galones, ni medallas. Su uniforme táctico era neutro, impecablemente ajustado, y su postura irradiaba una calma inquietante. Su nombre era Sofía Reyes, pero para los presentes, solo era una presencia incómoda que no encajaba con la narrativa de poder que creían controlar. El teniente cadete Marcos, arrogante y seguro de sí mismo, jugaba con el cierre de su chaleco balístico mientras dirigía la mirada hacia ella con desprecio mal disimulado. «Señora, ¿está segura de que está en el lugar correcto?», preguntó, haciendo que las risas contenidas de sus compañeros se esparcieran como una peste por el aula táctica. Sofía no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo que, para cualquier operador experimentado, habría bastado como advertencia. En la tarima elevada del fondo, el almirante Alex observaba sin intervenir. Conocía la historia de esa mujer mejor que ninguno de los jóvenes que la menospreciaban. 14 despliegues. 7 en zonas que ni siquiera aparecían en los mapas oficiales, con decoraciones que nunca podrían lucirse en público. Era la mujer a la que el ejército del aire recurría cuando todo lo demás fallaba. Y estaba allí, entre niños que jugaban a ser soldados. Dado que todas las posiciones importantes ya están asignadas, continuó Marcos, sin saber lo cerca que estaba de cavar su propia tumba profesional. Quizás podría ser nuestra punta de lanza. Usted abre. Si sobrevive, los demás entramos. Otra ronda de risas. Burla. Desprecio. Humillación planificada. Sofía asintió con una serenidad desconcertante y comenzó a colocarse el resto del equipo. Movimientos eficientes, sin gestos innecesarios. Aquellos que sabían mirar habrían notado algo. No estaba nerviosa. Estaba preparando su mente para matar, aunque aquello fuera solo un simulacro. El escenario era conocido como la Casa de la Muerte, una estructura de 3 plantas diseñada para emular los peores escenarios posibles. Pasillos estrechos, esquinas ciegas, habitaciones con múltiples accesos. Un infierno táctico. Para los cadetes, un reto. Para Sofía, un paseo por la memoria muscular. Simulación de rescate de rehenes comienza en 3, 2, 1, anunció la voz metálica del sistema de control. El grupo se tensó. Respiraciones agitadas, músculos contraídos, adrenalina disparada. Sofía, en cambio, mantuvo un ritmo cardíaco constante. Su respiración era la de una monja en oración. Su mirada, un bisturí. Cuando se encendió la luz verde junto a la puerta principal, entró como un fantasma, deslizándose entre sombras y obstáculos, como si las paredes le susurraran la ubicación exacta de cada amenaza. El primer objetivo apareció donde ella ya lo había previsto. Un maniquí armado. 2 disparos. Uno en la frente, el segundo a 1 centímetro, ejecutado solo como protocolo redundante. Avanzó sin perder el ritmo. Cada esquina, cada habitación, cada rehén rescatado en tiempo récord. En la sala de control, los técnicos comenzaron a intercambiar miradas incrédulas. La pantalla mostraba tiempos de reacción imposibles, precisión quirúrgica, movimientos que rozaban lo sobrehumano. Marcos, desde el monitor, palidecía. Sofía terminó la misión en 1 minuto y 12 segundos. 23 amenazas neutralizadas. 0 errores. El anterior récord, logrado por un equipo completo de operaciones especiales, había sido más del triple. Cuando salió por la misma puerta por la que había entrado, ni una gota de sudor marcaba su frente. Devolvió su arma de entrenamiento sin palabras. Los cadetes no sabían si saludarla o pedir perdón. El almirante descendió con paso firme. El silencio era total. Se cuadró frente a Sofía y la saludó formalmente. Suboficial principal Sofía Reyes. Grupo de Guerra Naval Especial. 14 despliegues, 7 en operaciones nivel Umbra. Estrella de Plata.
Cruz de la Marina. 2 corazones púrpura. Marcos bajó la mirada. El peso de su arrogancia comenzaba a aplastarle el alma. No sería el último en aprender, pero sí el primero en ver cómo se desmonta un ego con un solo disparo. O-23. Y eso era solo el principio. La sala de reuniones anexa a la casa de entrenamiento permanecía en silencio. Aún se sentía el eco de lo que había ocurrido minutos antes. Los cadetes, sentados en una disposición semicircular frente al monitor principal, mantenían la vista fija en la mesa central, incapaces de articular una palabra. Sus respiraciones, contenidas, eran el único sonido perceptible en una atmósfera cargada de tensión y vergüenza. El almirante Alex ocupaba la cabecera, su silueta perfectamente erguida. Cada medalla en su uniforme testigo mudo de una carrera forjada en decisiones imposibles. A su lado, Sofía permanecía de pie sin adoptar ninguna pose de superioridad. Su presencia era serena, firme, como una roca al borde del mar. Lo que irradiaba no era autoridad impuesta, sino respeto ganado. Lo que habéis presenciado hoy, comenzó el almirante con voz pausada, no es solo una demostración de destreza táctica. Es una lección sobre la naturaleza del combate moderno y los peligros letales de la arrogancia en nuestra profesión. Las palabras se clavaban con precisión quirúrgica. Marcos, con las manos tensas bajo la mesa, miraba al vacío. Su mundo, construido con frases aprendidas y maniobras de manual, se había derrumbado ante una realidad que nunca imaginó posible. Sofía dio un paso al frente. No alzó la voz, no se adornó. Solo desabrochó con lentitud la manga derecha de su uniforme, dejando al descubierto un mosaico de cicatrices. Quemaduras, cortes, tejidos reconstruidos. Señaló 3 sin necesidad de explicaciones largas. Bagdad, 2013. Falla, 2016. Yemen, 2019. El silencio se volvió casi sólido. Los rostros jóvenes procesaban lo que esas marcas significaban. No era ostentación. Era un mapa del precio real del servicio al que aspiraban. Una lección que ningún manual podía contener. Cada una de estas, dijo con calma, es una lección aprendida. Algunas sobre errores de inteligencia, otras sobre fallos de equipo, y muchas sobre arrogancia, propia y ajena. Cubrió de nuevo su brazo. El mensaje ya había calado. La arrogancia, añadió con serenidad, no es un defecto. Es una vulnerabilidad táctica. Los enemigos reales la detectan y la aprovechan sin piedad. El almirante asintió. La suboficial Reyes no solo es una operadora de élite, es instructora principal del programa avanzado de preparación para misiones críticas. Forma a los agentes que protegen nuestra seguridad nacional en las sombras. Vosotros fuisteis seleccionados por vuestro potencial. Hoy habéis recibido una lección que muchos no tienen la oportunidad de vivir. Marcos alzó brevemente la mirada. Esta vez no había desafío, solo reconocimiento. El principio de algo nuevo. La autoridad verdadera no se impone, se demuestra. Esa noche, Sofía caminó hacia el aparcamiento sin prisa. La brisa salada del Atlántico le acariciaba el rostro. Se detuvo junto a su vehículo. Detectó el leve cambio en el sonido ambiente. Giró la cabeza apenas unos grados. «Teniente cadete Marcos», dijo sin necesidad de mirar. «Son casi las 11. Debería todo estar preparándose para mañana». Él se acercó, tenso. Paró a 10 metros. «Solicito permiso para hablar con franqueza». Sofía asintió con un leve gesto. «Lo que vi hoy no entra en los márgenes de lo que nos han enseñado», confesó con voz contenida. «Las estadísticas, los informes, todo lo que he estudiado no se parece a lo que usted hizo». Ella lo miró por fin. Su voz fue firme, serena. La diferencia entre lo que enseñan en la academia y la realidad operativa es como estudiar oceanografía y sobrevivir a un tsunami.
El mar rugía en la distancia. Sofía concluyó. La humildad táctica no es debilidad, es conciencia. Siempre hay algo que no sabemos. Siempre hay alguien con más experiencia. Y siempre hay algo nuevo que aprender. Marcos bajó la cabeza, no en sumisión, sino en aceptación. La primera grieta en la coraza del orgullo, el primer paso hacia el respeto real. El reloj marcaba la medianoche, y la lección apenas comenzaba. A las 05:30, cuando aún no amanecía, la galería de tiro ya estaba ocupada. El aire dentro del recinto era denso, cargado con el aroma metálico de la pólvora y la humedad salina que llegaba desde el cercano puerto militar de Rota. Sofía estaba allí, sola, desmontando y ensamblando su arma reglamentaria con la precisión de quien no necesita mirar para saber que todo encaja. No era vanidad ni obsesión. Era disciplina, repetición, un ritual casi religioso que había practicado más veces que cualquier rezo. Cada clic, cada movimiento, no buscaba perfección. Buscaba certeza. En su mundo, la excelencia no era un objetivo, era un requisito mínimo para volver a casa. El sonido de una pisada diferente alertó sus sentidos. No levantó la vista, pero supo quién era antes de oír su voz. Perfecta ejecución, suboficial, dijo el almirante Alex, deteniéndose a pocos metros. Los cadetes han solicitado, de manera unánime, ser asignados a su programa de instrucción avanzada, incluido el comandante Marcos. Sofía permitió que una sonrisa leve, apenas perceptible, se dibujara en la comisura de sus labios. No por vanidad, era satisfacción profesional. El sistema, por una vez, había funcionado. Con todo respeto, señor, respondió mientras aseguraba el arma en su funda. Preferiría continuar con mis asignaciones actuales. Se giró para mirarle directamente a los ojos. No había desafío, solo claridad. Su lugar no era una clase teórica. Era el terreno. Los entornos donde la línea entre la vida y la muerte se dibujaba con trazos finos y fugaces. Mi utilidad está en preparar equipos operativos para despliegues inmediatos, añadió. El almirante, curtido en años de servicio y batallas institucionales, entendió sin necesidad de más explicaciones. Aún así, había órdenes. Y no venían de él. 3 semanas. Formación especial para este grupo, en condiciones operativas desfavorables. Luego volverá a su rutina habitual. Ambos sabían lo que eso significaba. La petición venía desde más arriba. Y no se trataba solo de entrenamiento. Era una maniobra estratégica para corregir una falla sistémica. La niebla densa cubría la base el primer día de esa instrucción. Los cadetes se presentaron 5 minutos antes del horario. Un cambio sutil pero significativo. Las miradas nerviosas del primer día habían sido reemplazadas por rostros concentrados. El lenguaje corporal había cambiado. La rigidez de academia cedía paso a una tensión flexible. Alerta sin exageración. Operadores en formación. La casa de la muerte. Ese laberinto de pasillos y amenazas simuladas volvía a estar lista. Pero ahora tenía nuevas configuraciones, esquemas impredecibles, escenarios cambiantes. Y una lección martillada por Sofía desde el primer minuto. El campo real no se parece nunca al entrenamiento. Adaptación inmediata es la base de la supervivencia. Marcos ya no era el joven altivo que citaba manuales. Ahora ocupaba una posición táctica central. Sus ojos ya no evaluaban para juzgar, sino para entender. Ya no buscaba fallos ajenos, buscaba oportunidades de mejora. Y entonces apareció Sofía, emergiendo de la niebla como un presagio. Iba completamente equipada, sin detalles decorativos, con un uniforme táctico de misión real, sin marcas visibles, sin emblemas. Su sola imagen desmantelaba cualquier duda. Era operativa, de carne y hueso, letal y precisa. La evaluación final no será aquí, anunció sin rodeos. Será en el mundo real. Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo.
Pero nadie preguntó, nadie protestó. Habían aprendido. En 90 minutos, estarían embarcando rumbo a una ubicación clasificada para servir como equipo de apoyo secundario en una operación real. Observarían, aprenderían, intervendrían solo si era absolutamente necesario. No era un premio. Era una oportunidad. Y más importante aún, era una prueba sin red. Sofía miró a Marcos directamente. Comandante, usted liderará la aproximación. Distribución táctica, asignación de posiciones, protocolos de comunicación. Su responsabilidad. No era un gesto simbólico. Era una evaluación real, basada en hechos. Marcos asintió con gravedad. Ya no era el niño que jugaba a ser líder. Ahora entendía el verdadero peso de serlo. A las 07, con el sol aún luchando por atravesar la bruma costera, el transporte militar despegó. Nadie hablaba. Pero en los ojos de los 20 cadetes, por fin, brillaba algo más que ambición. Una forma de respeto que no venía del rango, sino de haber visto, aunque fuera por unas horas, el rostro verdadero de lo que algún día querían llegar a ser. El vuelo fue breve y silencioso. Ningún cadete preguntó detalles sobre la misión. Entendieron, por el tono de Sofía y la presencia del almirante en la plataforma de embarque, que esta vez el silencio no era protocolo, era necesidad operativa. Aterrizaron en un aeródromo secundario en la región de Cádiz, donde los esperaba un convoy discreto. Durante el trayecto, Sofía no habló. Solo revisaba su tableta táctica, mientras los cadetes trataban de memorizar cada pequeño movimiento que hacía, cada gesto eficiente, cada forma en la que su atención parecía expandirse más allá de lo visible. La operación, según supieron al llegar, era real. Un objetivo de alto valor había sido detectado en una finca aislada cerca de Béjar de la Frontera. Se sospechaba de conexiones logísticas con redes hostiles en el extranjero. La unidad principal ya se encontraba en posición. Los cadetes operarían como segunda línea de apoyo, cubriendo perímetros y gestionando evacuación en caso de complicaciones. Era una situación de bajo perfil, pero alto riesgo. Nadie les ofreció discursos. No hubo banderas, ni dramatismo, solo instrucciones concretas, directas, operativas. Marcos asumió el liderazgo con un aplomo que sorprendió incluso a sus compañeros. Su voz, ahora más firme y menos sonora, distribuía posiciones, validaba canales de comunicación, ajustaba frecuencias. Y lo hacía con una eficiencia que Sofía observó en silencio, anotando mentalmente cada mejora. No ofreció elogios. Tampoco corregía innecesariamente, permitía que el grupo respirara su propia evolución. Cuando comenzó la operación principal, los cadetes permanecieron en sus posiciones como estatuas armadas. La tensión era casi insoportable. Cada sonido, cada crujido en el bosque, parecía el presagio de algo peor. Pero ninguno rompió formación. Ninguno desvió la mirada. Habían comprendido, finalmente, que en ciertos momentos no hacer nada era el máximo acto de profesionalismo. La misión fue un éxito. El objetivo capturado sin disparos, con una eficiencia que hablaba del nivel de la unidad principal. A los cadetes se les permitió entrar en la segunda fase, asegurar la zona, evacuar dispositivos electrónicos y preparar la ruta de salida. Era trabajo rutinario. Pero crítico. Cada decisión contaba. Sofía supervisó desde la sombra, sin intervenir. A veces, bastaba una mirada para ajustar un ángulo, un susurro para corregir una trayectoria. No necesitaba alzar la voz. Había aprendido que la autoridad más efectiva es aquella que no requiere volumen. De regreso al aeródromo, ninguno sonrió. No porque no hubieran cumplido, sino porque habían entendido lo que implicaba ese tipo de éxito. Que el mejor resultado es aquel que nadie celebrará, que jamás será contado en público. Esa noche, de vuelta en la base, Sofía redactó su informe con 3 frases exactas. No adornó, no justificó, solo documentó. Marcos, por su parte,
Escribió el suyo con una sobriedad nueva. Apuntó fallos, reconoció aciertos y no buscó destacar. Su ambición no había desaparecido, había mutado. Ya no quería ser el mejor por aplauso, sino por precisión. Los demás cadetes también regresaron distintos. Sus gestos se habían simplificado. Ya no caminaban con paso marcial fingido, movían las manos con economía. Corrigían sus errores en silencio. Empezaban a leer detalles antes invisibles. Una mano mal posicionada, una radio mal ajustada, un espacio mal cubierto. Descubrieron casi sin darse cuenta que la seguridad no es la ausencia de peligro, sino el resultado de una disciplina sostenida. Y que el verdadero profesionalismo no es visible para quien no sabe lo que está mirando. Sofía, por su parte, sabía que su papel estaba cumplido. No había discursos, no hubo abrazos, solo un sistema que ahora funcionaba un poco mejor. Había sembrado algo, y no necesitaba quedarse para ver si germinaba. Su lugar siempre estuvo en otro sitio, donde los planes se ejecutan sin testigos, y donde lo correcto se hace sin esperar reconocimiento. El ciclo de instrucción avanzaba hacia su cierre, y con él, la transformación del grupo se hacía evidente. El amanecer del último día llegó envuelto en una densa niebla marina. Las instalaciones apenas se distinguían a distancia, y esa visibilidad reducida era, para Sofía, el escenario perfecto. Una lección final necesitaba un entorno que pusiera a prueba más que reflejos. Debía desafiar la intuición, la calma, la lectura del entorno. Los 20 cadetes se reunieron a las 06:55, 5 minutos antes del tiempo estipulado. Nadie los obligó, nadie se lo recordó, simplemente lo entendieron. El cambio era sutil, pero profundo. Ya no eran aprendices buscando impresionar, sino individuos conscientes del valor del silencio, de la preparación, del tiempo como recurso táctico. Sus movimientos eran más medidos. La tensión que antes se expresaba en hombros encogidos y mandíbulas apretadas se había transformado en atención flotante. La alerta tranquila de quienes han aprendido a escuchar con el cuerpo. Sofía apareció entre la niebla como si emergiera del mismo aire. Llevaba equipo táctico real, no el uniforme de entrenamiento habitual. Chaleco balístico bajo perfil, comunicación interna miniaturizada, pistola asegurada en una funda de extracción silenciosa. Nada en su atuendo llamaba la atención. Y sin embargo, todo estaba en su sitio. Era la personificación de la eficiencia operativa. La evaluación final no será en la casa de la muerte. Anunció sin levantar la voz. Será en el mundo real. Un murmullo tenso recorrió las filas, pero se desvaneció con rapidez. En estas semanas, habían aprendido que la sorpresa es parte de la vida operativa, y que el control emocional ante lo inesperado es una habilidad tan vital como saber disparar. En 90 minutos embarcaremos hacia una operación real, clasificada. Serán equipo de apicadeo de apoyo. Observarán, aprenderán, y estarán preparados para intervenir si la situación lo exige. Los rostros de los cadetes reflejaban una mezcla compleja de emociones. Asombro, ansiedad, anticipación. Pero también algo más, una forma de respeto profundo, casi reverencial, por la oportunidad que se les ofrecía. Sofía se giró hacia Marcos, cuya evolución había sido la más notoria. Comandante Marcos, dirigirá la fase de aproximación, distribución táctica, asignación de posiciones, canales de comunicación. Es su responsabilidad. No era un gesto simbólico, no era un premio. Era una evaluación basada en evidencia. En los últimos ejercicios, Marcos había dejado de intentar liderar con voz fuerte. Había aprendido a escuchar antes de hablar, a corregir con precisión, no con ego. Su asentimiento fue breve, pero cargado de peso. Sofía observó al grupo durante un largo instante. Ya no veía un conjunto de individualidades hambrientas de reconocimiento. Veía una estructura emergente, un equipo incipiente con conciencia de interdependencia.
Aún no eran operadores, pero ya no eran solo cadetes. Una última lección, dijo, con el tono que todos ya sabían que indicaba algo importante, algo que debía guardarse. En nuestro mundo, la mayoría de las victorias ocurren en silencio, sin medallas, sin comunicados. A menudo, nadie más que un puñado de personas sabrá que la operación ocurrió. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron los rostros atentos. Ninguno parpadeó. Ninguno desvió la mirada. Si buscáis gloria visible, os habéis equivocado de camino. Aquí, la recompensa es saber que hicisteis lo necesario, con precisión, cuando tocaba y sin excusas. La niebla comenzaba a disiparse lentamente. Las siluetas del edificio principal y el perímetro se delineaban poco a poco. En exactamente 90 minutos, aquellos jóvenes cruzarían por primera vez la frontera entre el entrenamiento y la realidad. No todos prosperarían en ese entorno. Algunos descubrirían que su vocación estaba en otra parte, pero todos llevarían consigo una verdad que Sofía no les había predicado, sino demostrado con cada gesto, que en el mundo real, la única autoridad que importa es la competencia silenciosa. El avión de transporte que los llevó de vuelta aterrizó sin fanfarria al amanecer del día siguiente. A bordo, el silencio era absoluto. No por fatiga, sino por comprensión. Ninguno de los cadetes intentó describir lo que acababan de vivir. No podían. Y en cierto modo, tampoco debían. La operación había sido un éxito. Objetivos cumplidos. Riesgos mitigados. 0 bajas. La participación de los cadetes fue limitada, sí, pero observaron lo suficiente para entender lo que nunca podría enseñarse en una sala de instrucción. Que entre el plan y la realidad siempre hay una grieta, y que lo único que puede cruzarla con seguridad es la preparación inquebrantable y la calma bajo presión. Sofía redactó su informe con 3 frases, sin adornos. Cada palabra contenía una evaluación objetiva, ajustada a los hechos. No había necesidad de explicar más. El lenguaje de los operativos no se escribe en prosa, se mide en resultados. Marcos, por su parte, redactó el suyo con precisión meticulosa. Señaló errores propios, destacó aciertos ajenos. Ni una palabra de más, no buscaba impresionar, buscaba entender, aprendía ya con otra lógica. La del operador que sabe que el liderazgo no se impone, se construye desde la ejecución. Los demás cadetes también volvieron cambiados. Ya no se desplazaban con el paso exagerado del que quiere demostrar. Ahora los movimientos eran cortos, eficaces, casi invisibles. Ajustaban los seguros de sus armas sin mirar. Comprobaban el equipo en silencio. Repetían rutinas con una concentración que antes no existía. Habían empezado a reconocer los detalles que antes les pasaban inadvertidos. La arrogancia había desaparecido, no por castigo, sino por exposición. Porque ver la realidad sin filtros destruye la ilusión. Porque presenciar la excelencia silenciosa de un equipo operativo real transforma las referencias. Descubrieron que la seguridad no es ausencia de peligro, sino la consecuencia de una disciplina constante. Sofía, fiel a su estilo, no se detuvo a cosechar aplausos. Terminó el ciclo como lo había empezado, trabajando. Estableció protocolos de evaluación más rigurosos. Entregó formatos de retroalimentación centrados en análisis, no en retórica. Luego volvió a su entorno natural, la zona entre líneas, donde las decisiones importan más que las explicaciones. No dejó discursos. No necesitaba. Había dejado procedimientos que sobrevivirían a los instructores. De eso se trataba su trabajo, no de brillar, sino de dejar estructuras que otros pudieran seguir sin verla. El almirante Alex firmó 3 directivas internas antes de abandonar la base. La primera, actualizar los criterios de selección para detectar, no el brillo más ruidoso, sino la capacidad de aprender sin derrumbarse. La segunda, incorporar ejercicios con desventaja extrema como estándar, no como excepción. La tercera,
Documentar con rigor los sesgos que habían permitido el error inicial de evaluación, para que no volviera a ocurrir. Nada espectacular, solo tornillos ajustados en el lugar correcto. Cambios invisibles pero decisivos. La Casa de la Muerte volvió a ser un edificio. Sus paredes balísticas y sensores no cambiaron, pero el mito que la rodeaba ya no era el mismo. Ya no se hablaba de récords que impresionaban, se hablaba de variables, de respiración, de gestión del ángulo de visión. Se volvió a usar para lo que fue diseñada: entrenar profesionales, no alimentar egos. La lección sobre la arrogancia se convirtió en hábito. En los briefings se agregó una diapositiva: supuestos declarados. Era una lista de preguntas antes de planificar. ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Qué evidencia lo respalda? ¿Y si es falso? Al principio parecía burocracia. Después fue una red de seguridad. No hacía infalibles a los equipos, pero los obligaba a mirar debajo de la alfombra antes de correr. Sofía mantenía su rutina casi monástica. Galería de tiro al amanecer, revisión de patrones, mantenimiento de equipo. A veces, su mano encontraba una cicatriz, no por nostalgia ni orgullo, sino como parte de su inventario personal. Cada marca respondía a una pregunta que ya no necesitaba formular, y cada respuesta la devolvía al mismo punto: la próxima decisión. Sin adornos, sin excusas, con lo aprendido como única garantía. La despedida con Marcos fue breve y profesional, como debe ser entre quienes entienden que los vínculos más sólidos no necesitan ceremonia. Él agradeció sin dramatismos. Mencionó una corrección suya que le había salvado segundos vitales. Reconoció una deuda que no intentaría pagar con palabras. Ella respondió con 3 instrucciones tácticas. Y donde otros dirían, suerte, ella dijo, funciona. Ese fue el cierre. Y fue suficiente. La base recuperó su pulso habitual. Motores, radios, botas golpeando los pasillos, el ruido marcial de siempre. Pero algo había cambiado. Nadie fuera del pequeño círculo lo sabría. Así debía ser. En esta profesión, las historias completas rara vez se escriben. El epílogo es simplemente continuidad. El sol ya caía con dureza sobre el campo de entrenamiento cuando Sofía cruzó la última puerta del complejo táctico. No lo hacía con prisa ni lentitud, solo con la cadencia medida de quien no necesita probar nada. Un operador que no busca reconocimiento, solo eficacia. Atrás quedaban las semanas de instrucción, los informes, los ejercicios forzados al límite, las miradas que pasaron de arrogancia a atención, y de atención a respeto. Un ciclo más. Uno significativo, sí, pero solo un ciclo. Y ahora, tocaba volver a lo invisible. Horas más tarde, en la sala de reuniones del Estado Mayor, el almirante Alex presentó el resumen del ciclo a un grupo reducido de altos mandos. Ni una diapositiva. Solo una hoja con datos exactos. Mejoras medibles en tiempo de reacción, descenso del margen de error bajo presión, evolución observable en toma de decisiones. Nadie mencionó nombres, no hacía falta. En otro extremo del edificio, Marcos revisaba sus propias notas, ya no como un alumno que memoriza, sino como un profesional que analiza, depura, traduce experiencia en doctrina. Había empezado a entender el núcleo de todo, que el verdadero liderazgo no está en el centro de la foto, sino en los márgenes del momento en que las cosas salen bien, y nadie sabe quién las sostuvo, en sus márgenes. Mientras tanto, los demás cadetes volvían a sus rutinas con una mirada distinta. Ya no se corregían unos a otros por ego, sino por precisión. Ya no hacían preguntas para demostrar lo que sabían, sino para entender lo que ignoraban. En los pasillos, comenzaron a distinguir quién había estado realmente en operaciones y quién solo hablaba de ellas. El cambio era irreversible. Sofía no dejó más rastro que una carpeta con manuales tácticos actualizados,
algoritmos de decisión refinados y un protocolo de preparación mental para condiciones asimétricas. No firmó ningún documento de despedida, no dio una charla de cierre. Simplemente recogió su equipo, revisó su arma y abordó el helicóptero que la llevaría de nuevo al lugar donde habita su verdadera vocación, la sombra operativa. El almirante, al verla partir, no dijo nada. Solo activó una nueva orden. El protocolo Eje Silente, que integraba las metodologías de Sofía como estándar para toda formación avanzada. Su ejecución pasaría desapercibida. Sus resultados no. Nadie fuera del círculo sabría su nombre, y eso era exactamente como debía ser. En la línea de costa, lejos de la base, el viento agitaba los pinares mientras el sol descendía sin testigos. En una pequeña cala donde las señales se pierden, Sofía desmontaba su equipo por partes. Cada tornillo, cada corredera, cada pieza inspeccionada, como si buscara algo que no estaba en el metal, una señal de que aún estaba en condiciones. La encontraba en el silencio, en el pulso estable, en la claridad de saber que, hasta ese momento, seguía siendo útil. Para ella no había fin de ciclo, solo la siguiente misión. La próxima frontera donde lo visible deja de importar, y la precisión decide quién vive. Allí donde nadie aplaude, pero todos respiran gracias a un disparo que nadie escuchó. Allí donde las cicatrices son coordenadas y los errores, lápidas. Y por eso, sin ceremonia, sin relato épico, sin despedida emotiva, Sofía Reyes se volvió a hundir en su elemento natural, el anonimato operativo. Solo los que la vieron trabajar entendieron de verdad qué significa estar al nivel. Y de todos ellos, unos pocos llegarán algún día a ese lugar, donde no se lidera por rango, donde no se lucha por orgullo, donde se sobrevive solo si se domina el arte de lo invisible. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. Nos vemos en la próxima misión.